Tu mente es una fuerza poderosa. Lo que piensas y crees no solamente influye en tu vida, sino en el mundo en el que te rodeas. William Walker Atkinson, maestro de la metafísica y pionero del pensamiento moderno, nos invita en este libro a descubrir el inmenso poder que yace en nuestra mente. A lo largo de su vida, Atkinson exploró las profundidades del pensamiento humano, revelando cómo la mente no solo moldea nuestra realidad, sino también tiene el potencial de influir en las circunstancias, las personas e incluso en las multitudes de nuestro alrededor. La influencia mental nos muestra que el pensamiento es una herramienta de creación poderosa. En estas páginas aprenderás cómo puedes proyectar tus pensamientos, proteger tu mente de influencias negativas y utilizar la energía mental para transformar tu vida y la de los demás. Este libro es más que una guía sobre la mente, es un mapa hacia el poder interior que todos poseemos. Cada capítulo te llevará a comprender que la mente, cuando se domina y se enfoca, es la clave para cambiar el mundo. La influencia mental. William Walker Atkinson. Prólogo. El legado de William Walker Atkinson. En la vasta historia del pensamiento metafísico y el desarrollo mental, pocos nombres han dejado una huella tan profunda como el de William Walker Atkinson. A menudo se habla de los pioneros en la ciencia del poder mental, pero pocos entienden realmente la magnitud de la influencia de Atkinson, un hombre que, en silencio y con gran humildad, cambió la manera en que el mundo comprende la mente, la conciencia y la realidad. Nacido en la segunda mitad del siglo XIX, Atkinson fue mucho más que un autor prolífico, fue un verdadero explorador de los límites de la mente humana. En un tiempo donde la ciencia y la espiritualidad a menudo se consideraban en conflicto, él encontró la manera de tender un puente entre ambas, demostrando que el poder del pensamiento no es solo un concepto filosófico, sino una realidad tangible que puede cambiar la vida de las personas. Este libro, inspirado por las enseñanzas de William Walker Atkinson, no solo es un tributo a su vida y legado, sino también una invitación a explorar los límites de nuestra propia mente. Es una puerta abierta hacia un mundo donde el pensamiento crea la realidad, donde la influencia no tiene límites y donde cada uno de nosotros tiene el poder de moldear su destino. Así, mientras te adentras en estas páginas, recuerda que no estás solo en este viaje. Las palabras de Atkinson son más que simples frases, son mapas que te guiarán hacia el descubrimiento de tu propio poder interior. ¿Estás preparado para descubrir lo que puedes hacer cuando tu mente está alineada con tus deseos más profundos? Porque, como Atkinson enseñó, el verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro, hacia el vasto e inexplorado potencial de la mente humana. Capítulo 1. El poder oculto del pensamiento. Cada mañana, al despertar, somos los creadores invisibles de lo que está por suceder. Nuestras mentes, muchas veces agitadas, son como el viento sobre las aguas, no las vemos, pero sabemos que están allí, moldeando las olas del día. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el inmenso poder que yace en tus pensamientos? Tal vez no lo sientas al principio, pero todo lo que te rodea, desde la luz que se cuela por la ventana hasta la conversación casual con un amigo, está tocado por esa energía. Cuento una historia, una que me sucedió hace muchos años. Un día, sentado en mi escritorio, me encontré pensando en cómo algunos días parecían deslizarse con una gracia inusual, mientras que otros eran una constante lucha. Comencé a observar mis pensamientos con más cuidado. ¿Qué es lo que realmente estaba pensando antes de que esos días difíciles aparecieran? Me di cuenta de algo. Mis pensamientos habían sido como sombras, difusos, cargados de miedo e incertidumbre. Y en aquellos días buenos, esos pensamientos brillaban como luces, llenos de claridad y propósito. Un día, me pregunté en silencio, ¿es posible que todo lo que sucede en mi vida no sea más que un reflejo de lo que ocurre dentro de mi mente? Y así, como un viajero que encuentra el mapa que nunca supo que tenía, comencé a experimentar. ¿Qué pasaría si al despertar, en lugar de dejar que mis pensamientos corrieran libres como hojas al viento, los dirigiera como un capitán guía su barco?
La primera mañana fue diferente. Decidí que mi primer pensamiento sería de gratitud, por lo que fuera, por lo pequeño que pareciera. Sentí que algo en mí cambiaba, como si una corriente interna se alineara con el curso del río. ¿Has sentido alguna vez que tu día, desde el primer momento, comienza a fluir con más suavidad? Me di cuenta de que mi actitud mental, esa que siempre había subestimado, era como un motor invisible que movía cada aspecto de mi vida. No te voy a decir que todo cambió de la noche a la mañana, pero sí te diré que con cada nuevo día, fui testigo de cómo mi vida se iba transformando. Mis pensamientos eran las semillas, y mi realidad, el jardín que florecía. Ahora, si me preguntas cómo puedo controlar mis pensamientos en medio de las dificultades, te respondería con sinceridad, no puedes controlar el viento, pero sí puedes ajustar las velas. Tus pensamientos negativos no desaparecerán con una simple decisión, pero si te permites observarlos sin juzgarlos, si te detienes por un momento y te preguntas qué quiero crear hoy, te darás cuenta de que la verdadera creación comienza dentro. Nos dicen que la vida es una batalla, pero no lo es. La vida es una danza. Y esa danza comienza con la melodía silenciosa que suena en nuestras mentes cada día. ¿Qué música estás creando hoy? Porque la realidad, como una marioneta invisible, siempre seguirá el ritmo que le impongas. El poder oculto del pensamiento no es más que el poder de tu propia alma, esperando ser liberado. Está ahí, en cada respiración, en cada pausa entre un pensamiento y otro. ¿Estás dispuesto a descubrirlo? Así fue como un día, al mirar el horizonte desde mi ventana, comprendí que no estaba solo. Que dentro de mí, como dentro de ti, hay una fuerza tan vasta y poderosa que puede cambiar no solo el rumbo de una vida, sino el de un mundo entero. Y esa fuerza comienza con un simple, pero poderoso, pensamiento. Capítulo 2. Vibraciones, el latido del universo. Cierta mañana, mientras caminaba por un bosque tranquilo, sentí algo en el aire, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí, como un murmullo silencioso en el fondo de todo. Era como si la tierra, los árboles, incluso el viento mismo, estuvieran tocando una melodía sutil, un ritmo que mi corazón no podía ignorar. Me detuve en medio del camino, cerré los ojos y, en ese instante, supe que estaba escuchando el latido del universo. ¿Alguna vez has sentido ese tipo de conexión, donde todo parece tener un ritmo secreto que puedes sentir, pero no explicar? Volví a casa esa tarde con una pregunta que no podía sacarme de la cabeza: si todo vibra, ¿qué ritmo estoy tocando con mi vida? No hablo de la música que escuchamos con los oídos, sino de una vibración más profunda, una energía que impregna cada célula de nuestro ser. Empecé a observar el mundo a través de esa lente, las conversaciones que tenía, los lugares que frecuentaba, incluso los pensamientos que surgían en mi mente. Todo parecía estar sintonizado con una frecuencia invisible. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás rodeado de personas felices, te sientes más ligero? O que, en cambio, cuando entras en un lugar lleno de tensión, tu energía cambia sin que lo percibas del todo. ¿Qué es lo que causa esta transformación tan sutil pero tan poderosa? Son las vibraciones, esas corrientes silenciosas que fluyen de nosotros y hacia nosotros, como el flujo y reflujo del mar. Recuerdo un día en que me sentía particularmente cansado, como si algo pesara sobre mis hombros. Todo parecía estar fuera de lugar, como si estuviera desentonando con el mundo. Me pregunté, ¿cómo puedo cambiar esta sensación? ¿Acaso tengo el poder de modificar las vibraciones que me rodean? La respuesta, por más increíble que parezca, es que sí, lo tenemos. Ese día decidí sintonizarme con algo distinto. Empecé por cerrar los ojos, respirar profundamente y, en lugar de concentrarme en lo que me pesaba, me enfoqué en el aire que entraba y salía de mis pulmones. Visualicé que cada inhalación traía luz y cada exhalación liberaba aquello que no me servía. Poco a poco, sentí como mi propio campo vibracional cambiaba.
¿Has intentado alguna vez cambiar tu energía de esa manera? Descubrí que somos como instrumentos musicales. Si dejamos que las vibraciones del miedo, la duda o la ansiedad nos dominen, desafinamos. Pero cuando aprendemos a controlar nuestras propias cuerdas, podemos alinearnos con el latido del universo, esa sinfonía que nunca se detiene. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la vibración que emites al mundo? Con el tiempo, comencé a comprender que no solo somos receptores de vibraciones, sino también emisores. ¿Qué pasaría si empezáramos a ser conscientes de la energía que proyectamos? ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones, nuestro entorno, incluso nuestra salud? Las vibraciones que emitimos no se limitan a nuestro espacio inmediato, viajan, como ondas en el agua, afectando a todo lo que tocan. Es fascinante pensar que todo lo que existe vibra. Desde la estrella más lejana hasta la hoja más pequeña en el árbol que ves al caminar. Cada cosa, cada ser, tiene su propia frecuencia, y cuando nuestras vibraciones están en armonía con las del universo, la vida fluye con más facilidad. ¿Cómo puedes sintonizarte con esa vibración superior? La respuesta está en tu capacidad de escuchar, no con los oídos, sino con el corazón. Escuchar el latido que siempre ha estado ahí, guiándote, llamándote. Un día, mientras meditaba sobre todo esto, comprendí que no estaba solo en mis vibraciones. Todos, de alguna manera, estamos conectados. Lo que siento, lo que pienso, afecta a otros, y lo que otros sienten y piensan me afecta a mí. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo un pequeño gesto tuyo puede cambiar el día de alguien más? Tal vez sea una sonrisa, una palabra amable, o incluso un silencio reconfortante. Todas esas son vibraciones que enviamos al mundo. Y así como aprendí a cambiar mi propia vibración, comprendí que también puedo ser un faro, emitiendo luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo te gustaría influir en el mundo a tu alrededor? Porque, créeme, puedes hacerlo. Solo necesitas recordar que las vibraciones que emites hoy son las que moldearán tu realidad de mañana. En ese momento, mientras me sumía en la quietud del anochecer, supe que todos somos parte de una danza cósmica, una en la que nuestras vibraciones individuales se entrelazan con el gran latido del universo. Y esa danza, aunque a veces parece caótica, siempre sigue un ritmo perfecto, uno que está esperando que nos unamos a él, en sintonía, con la mejor versión de nosotros mismos. Capítulo 3. Ondas mentales, aprovechando la energía del pensamiento. Recuerdo un día claro, una de esas mañanas en que todo parece estar en su lugar, como si el universo hubiera decidido sonreírme de una manera especial. Mientras caminaba por el sendero que llevaba al viejo roble, ese que se alzaba como un guardián silencioso en el horizonte, algo me llamó la atención. No era el cielo despejado, ni el canto de los pájaros, sino un pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? Me pregunté en silencio. No podía verlo, no podía tocarlo, pero sabía que su poder era tan real como la tierra bajo mis pies. Ese día fue el inicio de una de las más profundas revelaciones que cambiaría mi vida para siempre. Los pensamientos son ondas, energía pura que viaja más allá de lo que podemos imaginar. Pero no solo eso, descubrí que cada uno de nosotros tiene la capacidad de moldear esa energía, de dirigirla, de proyectarla hacia el mundo, afectando todo lo que toca. Mientras me sentaba bajo el viejo roble, me vino a la mente una conversación que tuve hace muchos años con una persona que estaba perdida en su dolor. Me miró con ojos cansados y preguntó, ¿cómo puede un pensamiento cambiar mi vida si no puedo ni siquiera verlo? Le respondí de la única manera que sabía, piensa en una piedra arrojada a un lago. Aunque no veas el viento, las ondas que creas se extienden, tocando cada rincón de la superficie. Así son tus pensamientos, invisibles, pero poderosos. Cada uno de ellos tiene la capacidad de generar ondas que se propagan, afectando todo lo que te rodea. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de ondas mentales estás enviando al mundo? Las ondas de la mente no conocen límites.
No se detienen en las paredes de una habitación ni en las fronteras de un país. Viajan, como una brisa suave, tocando la vida de quienes ni siquiera conoces. ¿Cómo te sentirías si supieras que cada pensamiento tuyo, cada emoción que sostienes en tu interior, está afectando a las personas a tu alrededor, incluso a aquellos que están lejos de ti? A medida que profundizaba en este conocimiento, me di cuenta de que no solo recibimos ondas mentales, sino que las enviamos constantemente. Es como si fuéramos antenas vivientes, emitiendo y recibiendo señales en cada momento. Me pregunté, ¿y si pudiéramos dirigir esas señales de manera consciente, con un propósito claro? ¿Qué cambiaría en nuestras vidas? La respuesta fue simple pero poderosa: todo. Absolutamente todo. Años más tarde, cuando compartía esta idea con un grupo de personas, uno de ellos me preguntó, ¿cómo puedo usar esta energía para transformar mi vida si mis pensamientos suelen ser caóticos y desordenados? Le sonreí y le respondí, piensa en tus pensamientos como un río. Si los dejas fluir sin control, pueden desbordarse y causar caos. Pero si construyes un cauce, si les das dirección, esa misma agua puede alimentar la tierra y traer vida. Eso es lo que hacemos con nuestras ondas mentales. Al enfocarlas, al darles un propósito, se convierten en una fuerza imparable. Un día, mientras meditaba sobre todo esto, me di cuenta de que la clave no estaba en controlar cada pensamiento, sino en comprender que la calidad de las ondas que enviamos determina la calidad de la vida que recibimos. Si llenamos nuestra mente de pensamientos de amor, gratitud y esperanza, esas ondas se expanden y regresan a nosotros, trayendo consigo más de lo mismo. Pero si permitimos que el miedo, la duda o la ira dominen, esas también se propagan, creando realidades que muchas veces no deseamos. ¿Te has detenido alguna vez a observar tus pensamientos antes de dormir? Porque esos pensamientos son como las semillas que plantamos en la oscuridad, esperando florecer con la luz del día. ¿Qué estás sembrando en la mente de quienes te rodean? Porque, aunque no lo creas, tus ondas mentales no solo afectan tu vida, sino también la vida de aquellos con los que te cruzas. La energía del pensamiento es una herramienta que hemos llevado con nosotros desde el inicio de nuestra existencia, pero que pocas veces usamos con verdadera conciencia. Cada día, cuando te levantas, tienes la opción de decidir qué tipo de ondas quieres emitir al universo. ¿Ondas de paz? ¿De miedo? ¿De amor? Todo está en tus manos. Una vez comprendí esto, cada mañana se convirtió en un ritual de creación. Al abrir los ojos, me detenía por unos instantes y me preguntaba, ¿qué quiero proyectar hoy? Cerraba los ojos, respiraba profundamente y enviaba ondas de gratitud hacia el día que comenzaba. No tardé mucho en ver cómo mi vida comenzaba a alinearse con esa energía. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si cada día te propusieras enviar al mundo las mejores ondas de tu ser? Las ondas mentales no conocen fronteras. Son la manifestación más pura de nuestra energía interior. Son la conexión invisible entre nosotros y todo lo que existe. Y la verdad más hermosa es que tienes el poder de decidir qué tipo de ondas estás enviando en cada momento. Así que la próxima vez que te sientas perdido o desbordado por los pensamientos que giran en tu mente, recuerda esto: no eres solo un receptor pasivo. Eres un emisor activo de energía, y cada pensamiento que tienes, cada emoción que sostienes, es una onda que se propaga, tocando todo a su paso. ¿Qué energía quieres enviar hoy? Porque, al final, las ondas mentales no son más que la extensión de lo que somos en nuestro interior, y el mundo, tal como lo vivimos, es solo el reflejo de esas ondas regresando a nosotros. Capítulo 4. La ley de la influencia invisible. Una tarde, mientras caminaba por un parque silencioso, me detuve a observar el viento jugando entre las hojas de los árboles. ¿Has notado alguna vez cómo el viento mueve todo a su paso, aunque no puedas verlo?
Me pregunté si acaso no había una fuerza similar actuando sobre nuestras vidas, una fuerza tan sutil que pasa desapercibida, pero lo suficientemente poderosa como para cambiar el curso de nuestros días, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Fue entonces cuando me di cuenta, existe una ley que rige todo lo que no podemos ver, una ley de influencia invisible que toca cada aspecto de nuestra existencia. Al igual que el viento que mueve las ramas, nuestras acciones, pensamientos y emociones crean ondas invisibles que afectan todo a su alrededor. ¿Te has preguntado alguna vez qué fuerzas invisibles están moldeando tu vida en este preciso instante? Esa tarde me di cuenta de que no solo estamos rodeados por estas influencias invisibles, sino que también somos emisores de ellas. Cada palabra que decimos, cada gesto que hacemos, cada pensamiento que cruzamos, envía una señal hacia el mundo. Pero, ¿qué es lo que realmente estamos enviando? Recuerdo una conversación con un hombre que, angustiado, me dijo, no sé por qué las cosas siempre me salen mal, parece que una fuerza invisible me empuja al fracaso. Lo miré, y con la calma que da la certeza, le dije, tal vez esa fuerza invisible no viene de fuera, sino de dentro. Tal vez sean tus propios pensamientos, tus miedos, los que han estado creando esa corriente. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Y es que, aunque no siempre lo percibimos, somos influenciados por esta ley en cada instante de nuestras vidas. ¿Has notado cómo, cuando te rodeas de personas positivas, algo en ti también se transforma? Es como si sus vibraciones, su energía invisible, tocara las fibras más profundas de tu ser. Pero lo mismo sucede con lo negativo. Si te sumerges en un ambiente lleno de críticas y miedos, pronto te darás cuenta de que esas influencias empiezan a moldear tus propios pensamientos. La ley de la influencia invisible no distingue entre lo bueno y lo malo, simplemente responde a lo que proyectamos. ¿Te has detenido alguna vez a pensar qué tipo de energía estás dejando que te influencie? Porque, ya sea que lo notes o no, siempre estás siendo influenciado por algo, ya sea por tus propias emociones, por las energías de quienes te rodean o incluso por las vibraciones que emiten los lugares que frecuentas. Hace muchos años, mientras viajaba por una ciudad desconocida, entré en un mercado lleno de bullicio. La energía era intensa, casi abrumadora. Podía sentir cómo las emociones de las personas se mezclaban en el aire, y de pronto, me sentí arrastrado por una extraña ansiedad que no me pertenecía. Me pregunté, ¿cómo puede un lugar afectar tan profundamente mi estado de ánimo? Fue entonces cuando comprendí que no eran solo las personas las que emitían ondas de influencia invisible, sino que incluso los lugares, impregnados por las vibraciones de quienes los habitaban, también tenían un impacto sobre nosotros. Esa experiencia me enseñó que, así como somos receptores de estas influencias, también tenemos el poder de decidir qué dejamos entrar y qué no. ¿Cómo puedes protegerte de las influencias que no deseas en tu vida? La clave está en volverte consciente. Cuando te vuelves consciente de la energía que te rodea, también te vuelves capaz de cambiarla, de dirigirla, de transformarla. Pero la ley de la influencia invisible no es solo algo que actúa sobre nosotros, también es una herramienta que podemos usar para mejorar nuestras vidas y las de los demás. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podrías usar esta ley a tu favor? Imagínate por un momento que cada pensamiento positivo que tienes, cada acto de bondad, cada palabra de aliento, es como una onda invisible que se propaga y toca las vidas de quienes te rodean. Sin que lo sepas, puedes estar ayudando a alguien a través de esa energía que emites. Recuerdo una ocasión en la que un amigo, abatido por las dificultades de la vida, me dijo que sentía que estaba en un pozo del que no podía salir. No supe qué decir en ese momento, pero decidí enviarle una onda de paz desde mi corazón. No le hablé de eso, simplemente lo hice en silencio. Al día siguiente, me llamó y me dijo, no sé qué fue, pero sentí una calma extraña anoche, como si algo dentro de mí hubiera cambiado.
Esa es la ley de la influencia invisible, trabajando sin que necesitemos anunciarla. A medida que profundizaba en este conocimiento, me di cuenta de que podemos ser faros de luz en un mundo lleno de oscuridad. Podemos influir positivamente en quienes nos rodean, incluso sin decir una palabra, simplemente enviando nuestras ondas de amor, compasión y paz. La ley de la influencia invisible siempre está presente, siempre está operando, ya sea que seamos conscientes de ella o no. ¿Te das cuenta de cuántas veces has sido influenciado sin saberlo? Y más aún, ¿te das cuenta de cuántas veces tú mismo has sido la influencia invisible en la vida de otra persona? Porque, aunque no siempre lo notemos, estamos todos conectados por esta red invisible de energía, donde cada pensamiento, cada acción, crea una onda que afecta el todo. Al final, la verdadera pregunta es, ¿cómo vas a usar esta ley en tu vida? Porque tienes el poder de influir en el mundo, de ser una fuerza invisible que trae luz y transformación. Y cada vez que te conectas con esa energía, estás alineándote con una fuerza mayor, con el latido mismo del universo. Capítulo 5. Concentración mental, el arte del enfoque supremo. Recuerdo la primera vez que comprendí el verdadero poder de la concentración mental. No fue en un salón lleno de libros ni en un momento de profunda meditación, sino durante una simple caminata. Estaba absorto en mis pensamientos cuando noté una flor solitaria en medio del sendero. Sus colores brillaban con tal intensidad que, por un momento, todo lo demás desapareció. ¿Te ha pasado alguna vez? Un instante en que el mundo se reduce a una sola cosa, y todo parece tener sentido. Fue en ese preciso momento que entendí, el poder del enfoque no es solo una habilidad, es una puerta hacia algo más grande, un arte que, cuando dominado, puede cambiar toda tu realidad. La concentración mental es ese arte. Pero, ¿qué es realmente? Muchas personas creen que se trata simplemente de fijar la atención en algo y no dejarse distraer, pero yo lo veo de una manera más profunda. La concentración es como un faro que ilumina solo aquello que decides mirar. Y cuando diriges ese faro hacia un objetivo, todo lo demás se disuelve en la oscuridad. ¿Te imaginas lo que podrías lograr si tuvieras la capacidad de mantener tu enfoque en un solo punto, sin desviarte, como el sol concentrando sus rayos a través de una lupa? Hubo un momento en mi vida en que me encontraba disperso, con 1000 ideas flotando en mi mente, pero ninguna parecía tomar forma. Sentía que algo faltaba, que por más que me esforzara, no avanzaba. Me pregunté, ¿qué es lo que me impide alcanzar mis metas? La respuesta llegó de manera sutil, faltaba concentración, faltaba enfoque. Mi mente, aunque llena de energía, estaba desperdigada en todas direcciones, como un río que se bifurca en 1000 arroyos, perdiendo su fuerza. Decidí hacer un experimento conmigo mismo. Cada mañana, al despertar, dedicaría unos minutos a concentrarme en una sola idea, una sola meta. Cerraba los ojos, respiraba profundamente y, con toda mi intención, dirigía mi mente hacia ese punto, como si nada más existiera. ¿Alguna vez has intentado hacer algo así? No fue fácil al principio. Mi mente saltaba de un pensamiento a otro, distraída por los ruidos, las preocupaciones, las emociones. Pero poco a poco, comencé a notar algo sorprendente, cada vez que lograba mantener mi enfoque, aunque fuera solo por un momento, sentía una claridad inmensa, como si mi mente hubiera entrado en un estado de quietud perfecta. Fue en esos momentos de profunda concentración que descubrí lo que realmente significa tener control sobre la propia mente. La concentración mental es el arte de dirigir toda tu energía, tu intención, hacia un solo objetivo, sin permitir que nada te desvíe. ¿Te has dado cuenta de cuánto poder puedes generar cuando te enfocas completamente en una sola cosa? Años después, cuando compartía esta idea con un amigo, me preguntó, ¿cómo puedo mantener mi enfoque en medio de todas las distracciones de la vida diaria? Le respondí, la clave está en el entrenamiento.
No se trata de luchar contra las distracciones, sino de aprender a dirigir tu atención una y otra vez hacia aquello que realmente importa. Es como aprender a caminar de nuevo. Al principio, caes muchas veces, pero con el tiempo, tus pasos se vuelven firmes. Recuerdo un día en que, después de semanas de práctica, me senté a trabajar en un proyecto que había estado postergando durante meses. Algo era diferente. Mi mente no divagaba, no había lucha interna, solo una calma profunda y una sensación de fluidez. ¿Has experimentado ese tipo de enfoque alguna vez, donde todo parece alinearse y el tiempo pierde importancia? Ese es el verdadero poder de la concentración. Cuando la mente se enfoca con tal precisión, todo lo demás se vuelve irrelevante y entras en un estado en el que eres capaz de lograr lo que te propongas. Pero la concentración no solo se trata de alcanzar metas materiales o de trabajo. También tiene un poder transformador en el ámbito personal. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia tu vida cuando te concentras en lo positivo, en lo que te inspira y te da paz? La energía mental sigue al enfoque. Cuando diriges tu atención hacia pensamientos de gratitud, amor o calma, esas mismas energías comienzan a manifestarse en tu vida. Es como si el universo respondiera a tu intención, creando una realidad que refleja aquello en lo que más te concentras. Un día, mientras meditaba sobre todo esto, comprendí que la concentración no es solo una habilidad que nos ayuda a ser más productivos, es una herramienta espiritual. Nos conecta con lo más profundo de nosotros mismos, nos permite acceder a un poder que está más allá de la mente cotidiana. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si pudieras aplicar este principio en todo lo que haces? No solo en tu trabajo, sino en tus relaciones, en tu bienestar, en tu propio crecimiento interior. La clave para desarrollar este arte está en la práctica diaria. Cada mañana, al despertar, tómate unos minutos para centrar tu mente en una sola idea. Puede ser una meta, una emoción positiva o simplemente un pensamiento de paz. Deja que todo lo demás se disuelva en el fondo. Hazlo un hábito y te sorprenderás de cómo tu vida comenzará a alinearse con esa energía enfocada. La concentración mental es el arte supremo del enfoque, una habilidad que todos podemos desarrollar, pero que pocos realmente practican. Y sin embargo, cuando lo hacemos, descubrimos que el verdadero poder no reside en el esfuerzo, sino en la capacidad de dirigir nuestra mente hacia lo que realmente importa. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado por las distracciones, recuerda esto: tienes el poder de concentrarte, de dirigir tu mente, de crear una realidad que refleje tu intención más profunda. Todo comienza con un solo pensamiento, un solo enfoque, y ese es el arte supremo de la concentración mental. Capítulo 6. Imaginación y realidad, creando tu mundo interior. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, me pregunté, ¿dónde empieza la realidad y dónde termina la imaginación? Durante años, había creído que lo que imaginaba era solo eso, una fantasía pasajera, un juego de la mente. Pero en ese momento, bajo la vasta expansión del cielo, comprendí algo profundamente transformador: la imaginación no es un mero escape, es la semilla misma de la realidad. ¿Alguna vez has pensado en cómo lo que imaginas tiene el poder de moldear tu vida? No hablo solo de sueños o deseos, sino de ese poder interno que todos poseemos para ver más allá de lo visible, para crear mundos dentro de nuestra mente, y luego ver cómo esos mundos se manifiestan en lo tangible. La imaginación es el puente entre lo que es y lo que puede ser. ¿Qué podrías crear si supieras que lo que imaginas hoy puede convertirse en tu realidad mañana? Recuerdo una época en mi vida en la que parecía que todo estaba fuera de control. Los problemas, las preocupaciones, la incertidumbre, todo pesaba sobre mí como una niebla espesa. Una noche, exhausto por la lucha interna, me rendí. Cerré los ojos y dejé que mi mente volara. ¿Qué pasaría si todo fuera posible? Imaginé un mundo donde todo encajaba, donde las respuestas a mis preguntas ya existían,
donde las puertas que parecían cerradas se abrían con facilidad. No estaba planeando ni buscando soluciones, solo estaba permitiendo que mi imaginación pintara una nueva realidad. A la mañana siguiente, me di cuenta de algo sorprendente, me sentía diferente, como si una parte de esa visión se hubiera incrustado en mi ser. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si algo que imaginaste se hubiera hecho real dentro de ti, antes de que lo veas reflejado en el mundo exterior. Y así fue. Poco a poco, mi vida comenzó a alinearse con esa imagen interna que había creado la noche anterior. Las oportunidades aparecían, las respuestas llegaban, y lo que antes parecía imposible comenzaba a tomar forma. Fue entonces cuando entendí que la imaginación es el laboratorio de la creación. Cada pensamiento, cada imagen que creamos en nuestra mente, es una forma de energía que comienza a trabajar incluso antes de que nos demos cuenta. ¿Te has detenido alguna vez a observar qué tipo de imágenes estás creando en tu mente? Porque la realidad que experimentamos es solo el reflejo de ese mundo interior que constantemente estamos imaginando. Una vez compartí esta idea con alguien que me dijo, pero yo imagino tantas cosas y ninguna de ellas se hace realidad. Lo miré y le pregunté, ¿estás imaginando desde un lugar de convicción o de duda? Porque la imaginación que crea realidades no es la que duda, sino la que sabe con certeza que lo que ve en su mente es tan real como lo que siente con sus manos. Y eso es lo que diferencia la fantasía del poder creativo de la imaginación. Cuando imaginas con el corazón lleno de fe, cuando te sumerges en esa visión como si ya fuera real, estás sembrando una semilla que inevitablemente dará fruto. Un día, mientras meditaba sobre todo esto, me di cuenta de algo aún más profundo: la imaginación no solo crea nuestro futuro, también moldea cómo interpretamos nuestro presente. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia tu percepción cuando eliges ver una situación de manera diferente? Si imaginas que un obstáculo es solo una oportunidad disfrazada, esa misma situación que antes te llenaba de miedo ahora se convierte en un peldaño hacia algo más grande. Es como si la imaginación fuera un pincel invisible, pintando los paisajes de nuestra vida según los colores que elegimos. ¿Qué estás pintando hoy en tu mundo interior? Porque, aunque no lo veas ahora, lo que imaginas en este momento está creando las circunstancias que vivirás mañana. A lo largo de los años, he aprendido que la imaginación no es algo que dejamos atrás en la infancia, sino una herramienta poderosa que podemos usar cada día. Cada vez que enfrentamos un desafío, podemos elegir cómo imaginamos el resultado. ¿Te imaginas el fracaso o el éxito? ¿Ves un camino cerrado o uno lleno de nuevas oportunidades? La respuesta a estas preguntas define no solo tu estado mental, sino el curso mismo de tu vida. He visto a personas transformar sus realidades más sombrías simplemente cambiando las imágenes que mantenían en su mente. Un hombre, que parecía atrapado en un trabajo sin futuro, me dijo una vez, no puedo imaginar algo mejor para mí. Le respondí, eso es precisamente lo que te mantiene donde estás. No es la realidad la que te limita, sino tu imaginación. ¿Qué sucedería si te permitieras imaginar algo más grande? Poco a poco, comenzó a visualizar un nuevo camino, una vida diferente, y, con el tiempo, esa vida imaginada se convirtió en su realidad. La imaginación no es una evasión de la vida, es el primer paso para crearla. Es ese espacio sagrado dentro de nosotros donde todo es posible, donde las barreras se disuelven y las limitaciones se desvanecen. ¿Te has permitido alguna vez imaginar sin restricciones? Porque ese es el verdadero poder de la imaginación, no conoce límites, no se ata a lo que ya es, sino que abre las puertas a lo que puede ser. Cada día, cuando abres los ojos, tienes la oportunidad de elegir qué tipo de mundo vas a crear dentro de ti. Puedes imaginar desde el miedo, proyectando sombras en cada rincón, o puedes imaginar desde el amor, viendo la luz que brilla detrás de cada desafío. ¿Qué mundo estás creando hoy en tu mente? Porque, aunque no lo notes, ese mundo imaginado se convertirá en tu realidad vivida.
Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, cierra los ojos por un momento y deja que tu imaginación vuele. Visualiza el resultado que deseas, siéntelo como si ya fuera real, y observa cómo tu mundo exterior comienza a alinearse con esa imagen interna. La imaginación y la realidad no son opuestas, son partes de un mismo proceso. Y cuando aprendes a usar tu imaginación como el creador que eres, descubres que la realidad no es más que el reflejo de ese mundo interior que has estado construyendo todo el tiempo. Capítulo 7. La fascinación, el magnetismo oculto entre las personas. Era una tarde de otoño cuando, mientras observaba a la gente pasar en la plaza, noté algo curioso. Algunas personas parecían atraer todas las miradas, sin pronunciar palabra ni hacer algo fuera de lo común. Caminaban con una quietud poderosa, como si el aire mismo se plegara a su alrededor. ¿Qué es esa fuerza invisible que parece envolver a ciertas personas, atrayendo a los demás como si fueran imanes vivientes? Me lo he preguntado muchas veces, hasta que finalmente entendí que no era casualidad, sino el resultado de un fenómeno profundo y misterioso, la fascinación. La fascinación es un tipo de magnetismo, un poder oculto que reside en todos nosotros, pero que pocos llegan a dominar. ¿Alguna vez has sentido cómo, en una habitación llena de personas, alguien puede entrar y sin decir una palabra, todos los ojos se vuelven hacia él? Esa persona no tiene que hacer ningún esfuerzo visible, pero su presencia lo dice todo. Lo que emiten no es solo su apariencia o comportamiento, sino algo más profundo, una energía que fluye desde su interior y que todos perciben, aunque no puedan explicarlo. Recuerdo la primera vez que sentí ese magnetismo en mí mismo. Fue un día en que, sin razón aparente, me encontré rodeado de personas que parecían buscar mi compañía, ansiosas por escuchar lo que tenía que decir. ¿Qué había cambiado? Nada en mi apariencia, pero dentro de mí algo se había movido. Había descubierto el secreto de la fascinación, no se trata de forzar la atención, sino de atraerla naturalmente, como el sol atrae a las plantas hacia su luz. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tener esa luz interior, mientras que otras luchan por ser vistas? La fascinación, ese magnetismo entre las personas, es una fuerza que nace del interior. Surge cuando estamos alineados con nuestro propio poder, cuando aceptamos quienes somos sin reservas y proyectamos esa confianza hacia el mundo. No es algo que se pueda fingir, ni mucho menos forzar. ¿Te has dado cuenta de cómo las personas más fascinantes son aquellas que no intentan impresionar? Ellas simplemente son, y en ese ser, atraen a los demás como si fueran el centro de un sistema invisible de energía. Durante años me pregunté cuál era el secreto de esta atracción. ¿Por qué algunos parecen brillar con una luz que los hace irresistibles, mientras que otros parecen apagados, invisibles? La respuesta no está en la apariencia física, ni en las palabras elegidas, sino en la energía que proyectamos. ¿Cómo es tu energía? Porque esa energía, aunque no la veas, es lo que crea el magnetismo entre tú y los demás. Un día, mientras conversaba con una amiga, me confesó, no sé por qué, pero siento que a donde quiera que voy, la gente simplemente me ignora. La miré detenidamente y le pregunté, ¿qué piensas de ti misma cuando entras en una habitación? ¿Crees que mereces ser vista, o te escondes detrás de tus propias dudas? Ella bajó la mirada, y en su silencio encontré la respuesta. La fascinación comienza con la relación que tienes contigo mismo. Si no te ves a ti mismo como a alguien valioso, ¿cómo esperas que los demás lo hagan? Lo que proyectamos hacia los demás es un reflejo de lo que llevamos dentro. Si te sientes inseguro, dudoso o lleno de miedo, esas ondas se expanden y los demás lo perciben, aunque no puedan ponerle nombre. Pero cuando caminas con la certeza de tu propio valor, cuando tu energía está en armonía, el mundo responde. Es como si un hilo invisible conectara a todas las personas y, aquellos que vibran en sintonía con su propio poder, atraen a los demás sin esfuerzo. La fascinación es esa fuerza que no se puede fingir.
Es el reflejo de tu alma en paz consigo misma, un magnetismo que surge de tu centro y se expande hacia afuera. ¿Te has dado cuenta de que cuanto más intentas impresionar, más te alejas de esa energía? Porque la fascinación no es un acto externo, es una resonancia interna. Es estar tan conectado con quien eres que los demás simplemente se sienten atraídos por esa autenticidad. Recuerdo un momento en particular que cambió mi vida. Estaba hablando frente a un grupo de personas, compartiendo ideas que me apasionaban. No estaba pensando en cómo me veían, ni en cómo sonaban mis palabras. Estaba completamente presente, entregado a lo que sentía en ese instante. Al final de la charla, varias personas se acercaron a mí y me dijeron que había algo en mi energía, algo que las había conmovido. ¿Qué había sucedido? No era mi voz, ni mis gestos, ni siquiera las palabras que había dicho. Había sido mi presencia, mi auténtica conexión conmigo mismo lo que había creado ese magnetismo. El magnetismo personal es como un campo invisible que todos llevamos con nosotros. Cuando te sientes bien contigo mismo, cuando estás en armonía con tus pensamientos y emociones, ese campo se fortalece y los demás lo perciben. Pero si estás lleno de dudas, de inseguridades, ese campo se debilita y los demás, sin siquiera saber por qué, comienzan a alejarse. La fascinación es, en última instancia, la habilidad de ser tú mismo, sin pretensiones. Es saber que no necesitas cambiar ni esforzarte por ser alguien más para atraer a los demás. ¿Alguna vez te has sentido fascinado por alguien que simplemente estaba en paz consigo mismo? Esa es la clave. La fascinación no es una máscara, no es una técnica. Es el poder que emana de ser auténtico, de vivir con verdad. Así que la próxima vez que entres en una habitación llena de gente, detente por un momento y pregúntate, ¿cómo me siento conmigo mismo en este momento? Porque la respuesta a esa pregunta determinará cómo los demás te percibirán. Si estás en paz, si estás alineado con tu propia verdad, serás como un imán que atrae a todos a tu alrededor. La fascinación es un poder que todos poseemos, pero solo algunos eligen desarrollar. ¿Cómo vas a usarlo en tu vida? Porque, al final, ese magnetismo oculto entre las personas no es más que la manifestación de nuestro poder interior, reflejado en el mundo exterior. Y cuando conectas con ese poder, te conviertes en una fuerza irresistible, capaz de atraer lo que quieras, sin esfuerzo. Capítulo 8. Hipnotismo, dominando la mente del otro. Fue una tarde de invierno cuando conocí a un hombre cuya presencia parecía envolver a todos en un extraño silencio. No era que hablara demasiado, ni que hiciera gestos grandiosos, sino algo mucho más sutil. Tenía una mirada penetrante y una voz suave que, sin esfuerzo alguno, parecía penetrar en las mentes de quienes lo rodeaban. A medida que hablaba, noté que la gente comenzaba a inclinarse ligeramente hacia él, como si estuvieran siendo atraídos por una fuerza invisible. ¿Qué era aquello? Me pregunté en silencio. No pasó mucho tiempo antes de que comprendiera que lo que estaba presenciando era hipnotismo, no el tipo teatral que se ve en los escenarios, sino una forma más refinada y poderosa de dominar la mente del otro. El hipnotismo es una de las fuerzas más antiguas que el ser humano ha descubierto, una ciencia que trata no solo de influir en el otro, sino de abrir una puerta hacia lo más profundo de la mente. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo algunas personas parecen tener el poder de influenciarte sin siquiera hacer esfuerzo? Esto es el hipnotismo en su forma más pura, una conexión invisible entre dos mentes, donde una toma la iniciativa y la otra sigue, sin resistencia. Recuerdo que, tras aquella experiencia con ese hombre, me sumergí en el estudio del hipnotismo, buscando respuestas. Quería entender cómo era posible que una mente pudiera ejercer tal influencia sobre otra. Lo primero que descubrí fue que todos somos susceptibles a ser hipnotizados, en mayor o menor grado. ¿Alguna vez has sentido cómo te pierdes en las palabras de alguien, como si cada una de ellas te llevara más profundo en un estado de relajación y confianza? Eso es hipnotismo,
el arte de guiar a la mente hacia un estado de receptividad total. La clave de esta ciencia radica en el poder de la sugestión. Cuando una mente está relajada y receptiva, es como un campo fértil listo para ser sembrado. Lo que decimos, lo que insinuamos, se graba en esa mente como una verdad indiscutible. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los pensamientos y creencias que tienes sobre ti mismo han sido implantados por otros a lo largo de tu vida? Tal vez no te diste cuenta en el momento, pero fuiste hipnotizado sin saberlo. Fuiste guiado a aceptar ideas, creencias y patrones de pensamiento que moldearon la persona que eres hoy. El hipnotismo no se trata solo de controlar o dominar, como muchas veces se cree. Más bien, es una danza entre dos mentes, donde una toma el liderazgo y la otra decide seguir. Pero el verdadero secreto del hipnotismo no está en las palabras que usamos, sino en la energía detrás de ellas. ¿Te has dado cuenta de cómo la intención con la que hablas puede tener un efecto mucho mayor que las palabras mismas? Esa es la esencia del hipnotismo, la capacidad de proyectar una intención tan clara y fuerte que la mente del otro se ve irresistiblemente atraída hacia ella. Durante mis estudios, comencé a practicar las técnicas que había aprendido. Al principio, era difícil, ya que mi mente seguía dispersa y mis intenciones no eran lo suficientemente fuertes. Pero poco a poco, fui descubriendo que, cuando mi mente estaba completamente enfocada en un solo propósito, la influencia que podía ejercer sobre otros aumentaba exponencialmente. ¿Has notado alguna vez cómo, cuando estás completamente seguro de algo, los demás parecen seguir tu liderazgo sin cuestionarlo? Eso es una forma sutil de hipnotismo en acción. Una vez, mientras hablaba con un amigo, decidí experimentar con lo que había aprendido. Lo escuchaba con atención, pero mientras lo hacía, me concentraba intensamente en una idea que quería que aceptara. No dije nada directamente, solo dejé que mi intención se impregnara en cada palabra que pronunciaba. Para mi sorpresa, después de un rato, mi amigo comenzó a expresar pensamientos que reflejaban exactamente lo que yo había proyectado en mi mente. ¿Qué había sucedido? No era magia, ni un truco. Había utilizado la ley natural de la sugestión hipnótica para guiar su mente hacia donde yo quería que fuera. El hipnotismo, en su esencia, no es más que la habilidad de alinear tu mente con la del otro, de crear un puente invisible por el cual tus pensamientos se convierten en sus pensamientos. Es un poder que, cuando se usa con sabiduría, puede ser transformador. ¿Te imaginas cómo sería si pudieras ayudar a otros a superar sus miedos o inseguridades simplemente guiándolos hacia una nueva forma de pensar? Ese es el potencial del hipnotismo, no como una herramienta de control, sino como un medio para liberar las mentes de las limitaciones autoimpuestas. Pero el verdadero poder del hipnotismo reside en la capacidad de hipnotizarte a ti mismo. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces eres tu propio hipnotizador? Las palabras que te dices a ti mismo, las creencias que sostienes, las imágenes que proyectas en tu mente, todas ellas están programando tu subconsciente cada día. Y tal vez, sin saberlo, te has estado hipnotizando para vivir una vida limitada por miedos, dudas o pensamientos negativos. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, pregúntate, ¿qué tipo de sugestión me estoy dando a mí mismo en este momento? Porque si puedes dominar tu propia mente, serás capaz de influir no solo en tu realidad, sino también en la de los demás. El hipnotismo no es más que la habilidad de proyectar una visión tan clara y poderosa que las mentes que te rodean, incluida la tuya propia, se ven irresistiblemente atraídas hacia ella. La mente es como un océano vasto y profundo, y el hipnotismo es la brújula que te permite navegar por esas aguas invisibles. ¿Cómo vas a usar este poder? Porque, al final, todos somos hipnotizadores y sujetos al mismo tiempo, guiando y siendo guiados por las energías y las intenciones que nos rodean. Y cuando aprendes a dominar este arte, descubres que la verdadera influencia no reside en el control, sino en la conexión profunda entre las mentes que comparten un propósito común.
Capítulo 9. Influencia a distancia, superando las barreras físicas. Había escuchado muchas historias acerca de la influencia a distancia, pero siempre me parecieron cuentos lejanos, casi imposibles. ¿Cómo podría una mente influenciar a otra sin siquiera estar cerca? No fue hasta que experimenté esta verdad por mí mismo que comprendí el poder real que habita en la conexión entre las mentes, más allá de las barreras físicas. Era una tarde tranquila cuando decidí poner a prueba una idea que llevaba rondando en mi mente durante mucho tiempo. Me encontraba lejos de alguien que, durante semanas, había estado resistiéndose a un consejo que con mucho cuidado había tratado de darle. Decidí intentar algo distinto, algo que no involucrara palabras directas ni encuentros físicos. Me senté en silencio, cerré los ojos y, con el corazón tranquilo y la mente clara, imaginé a esa persona frente a mí. La visualicé receptiva, abierta, dispuesta a recibir la influencia de mi pensamiento. Sentí como mi energía fluía hacia ella, como si mis pensamientos fueran un río sereno que cruzaba la distancia que nos separaba. ¿Te has preguntado alguna vez cómo tus pensamientos, aunque no sean expresados en voz alta, pueden llegar a otros, incluso cuando no están presentes? La influencia a distancia es una realidad tan sutil como poderosa. No importa cuántos kilómetros te separen de alguien, las mentes no están limitadas por el espacio. Al igual que el viento que atraviesa montañas y océanos, el pensamiento también viaja, y cuando lo diriges con intención clara, su efecto es inevitable. Pasaron unos días después de mi experimento, y, para mi sorpresa, la persona que tanto había resistido mi consejo me contactó. Me habló de una repentina claridad que había tenido, como si algo dentro de ella hubiera cambiado sin explicación aparente. ¿Qué había pasado realmente? No hubo palabras ni contacto físico, pero el poder de la intención, dirigido con la precisión de una flecha, había cruzado la distancia y tocado su mente. Desde aquel día, me di cuenta de que la influencia a distancia no era un mito, sino una ley natural que todos podemos usar si aprendemos a dirigir nuestras energías. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en cómo tus pensamientos están influyendo en quienes amas, incluso cuando no estás con ellos? Cada emoción que sentimos, cada imagen que proyectamos en nuestra mente, tiene el poder de alcanzar a aquellos con los que estamos conectados, sin importar la distancia que nos separe. Recuerdo que una vez compartí esta experiencia con un amigo que me preguntó, escéptico, ¿cómo es posible influir en alguien si no estás físicamente presente? Le respondí con la simpleza que trae la verdad, las barreras físicas solo existen para nuestros cuerpos, pero no para nuestras mentes. El pensamiento es energía, y la energía no conoce límites de tiempo ni de espacio. Al principio, no me creyó, pero lo reté a hacer su propio experimento. Le dije que, la próxima vez que pensara en alguien con quien había perdido contacto, intentara proyectar sus pensamientos hacia esa persona, deseándole lo mejor y enviando una intención clara de conexión. Pasaron unos días, y mi amigo volvió sorprendido. La persona en cuestión, con quien no había hablado en meses, lo llamó sin razón aparente. ¿Fue coincidencia? No lo creo. La conexión entre las mentes es mucho más profunda de lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos. ¿Alguna vez te ha sucedido algo similar, cuando piensas en alguien y de repente esa persona se comunica contigo? Esto no es azar. Es la influencia a distancia trabajando de maneras que aún no podemos comprender del todo. Con el tiempo, descubrí que la clave para ejercer esta influencia reside en la claridad de tu intención. No puedes influir en otros si tus pensamientos están dispersos o llenos de dudas. ¿Cómo esperas que otro reciba tu mensaje si ni tú mismo sabes lo que quieres transmitir? La mente debe ser como una flecha, precisa y dirigida hacia un blanco claro. Solo entonces tus pensamientos viajarán a través del espacio y encontrarán su destino, como una semilla que, al caer en tierra fértil, inevitablemente da fruto. Pero la influencia a distancia no es solo para conectar con quienes amamos o conocemos.
También podemos influir en situaciones, en circunstancias que parecen estar fuera de nuestro control. ¿Te has preguntado alguna vez si podrías cambiar una situación simplemente proyectando tu intención hacia ella, sin necesidad de actuar físicamente? La respuesta es sí. Al igual que puedes influir en la mente de otra persona, también puedes enviar tus pensamientos hacia un evento futuro, hacia una situación que deseas transformar. He visto esto en mi propia vida y en la vida de quienes han experimentado esta verdad. He visto cómo una mente enfocada y dirigida con propósito puede superar barreras físicas, moldear realidades y tocar almas sin necesidad de estar presente. ¿Te imaginas lo que podrías lograr si aprendieras a usar este poder con sabiduría y amor? La distancia, entonces, dejaría de ser un obstáculo y la conexión entre las mentes se volvería un puente invisible que te uniría a todo y a todos, sin importar la lejanía. La influencia a distancia es una ley natural, disponible para todos nosotros, y su uso consciente puede transformar no solo nuestras relaciones, sino también nuestras vidas. ¿Qué estás proyectando hoy? Porque lo que pienses, lo que sientas y lo que envíes con tu mente no se queda en ti. Viaja, toca y transforma. Y cuando aprendas a dirigir esa energía de manera consciente, descubrirás que las barreras físicas nunca fueron más que una ilusión. Capítulo 10. La influencia masiva, el poder de controlar multitudes. Recuerdo la primera vez que experimenté el poder de influir en una multitud. Fue en un salón abarrotado de gente, con susurros que flotaban en el aire como olas incontrolables. Las personas estaban agitadas, dispersas, cada una perdida en sus propios pensamientos. Al principio, sentí una especie de desconexión, como si fuera imposible atraer su atención y dirigirla hacia un solo propósito. ¿Cómo es posible que una sola mente influya en tantas al mismo tiempo? Me pregunté, pero algo dentro de mí sabía que, si lograba conectarme con ellos, podría guiar a la multitud con la misma facilidad con la que una corriente arrastra una hoja. Respiré profundamente, me centré en mi propósito y comencé a hablar. Las primeras palabras flotaron en el aire, apenas tocando los oídos de algunos, pero conforme seguí, sentí una energía sutil moverse entre nosotros. No era solo el sonido de mi voz, sino algo más profundo, algo que vibraba en cada palabra. ¿Alguna vez has sentido cómo una simple idea puede empezar a encender chispas en las mentes de quienes te escuchan? Eso es la influencia masiva, una corriente invisible que viaja de una mente a otra hasta que todo el grupo está sintonizado en la misma frecuencia. Pronto, el murmullo de la multitud comenzó a desaparecer. Los ojos se centraron en mí, las respiraciones se sincronizaron y algo increíble sucedió. El poder de la influencia se había apoderado de todos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los grandes líderes, oradores o figuras públicas son capaces de mover masas con solo unas palabras? No es solo lo que dicen, sino cómo lo dicen. Es la energía que proyectan, la convicción con la que hablan, lo que atrae a la multitud como un imán. Mientras seguía hablando, sentí que la sala ya no era un conjunto de individuos, sino una sola entidad, una multitud que respiraba al unísono, que se movía como una ola bajo la guía de una fuerza invisible. ¿Cómo se logra esto? A través del magnetismo de la mente, una mente que es capaz de proyectar una idea clara y fuerte, lo suficientemente poderosa como para penetrar en cada persona que la escucha. Después de ese día, comencé a estudiar más a fondo el fenómeno de la influencia masiva. No solo en el ámbito de los discursos, sino en todas las áreas de la vida donde las multitudes parecen moverse como un solo organismo. Descubrí que, en el fondo, todos los seres humanos desean estar conectados, desean ser guiados por una fuerza que les dé dirección. ¿Alguna vez te has sentido perdido en medio de una multitud, solo para darte cuenta de que todos parecen moverse hacia una misma dirección sin cuestionarlo? Esa es la influencia masiva en su forma más pura, el poder de una mente sobre muchas. Pero esta influencia no es algo que pueda forzarse.
Es como una danza delicada entre el líder y la multitud, donde ambos juegan su papel. La clave está en el liderazgo emocional. Si logras conectar con las emociones de una multitud, si puedes hacer que sientan lo que tú sientes, entonces no habrá barrera que te impida dirigir su atención hacia donde desees. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo una emoción colectiva puede cambiar el rumbo de toda una situación? Esa es la verdadera naturaleza de la influencia masiva, no es solo racional, es emocional. Recuerdo una ocasión en la que tuve la oportunidad de hablar ante una multitud que, al principio, estaba llena de escepticismo. Se podían ver los rostros cerrados, los brazos cruzados, la resistencia invisible que se interponía entre ellos y mi mensaje. Sabía que si me limitaba a usar palabras vacías o hechos, no lograría romper esa barrera. Entonces, decidí cambiar mi enfoque. ¿Qué sucedería si, en lugar de tratar de convencerlos, les hablara desde el corazón, compartiendo mis emociones más profundas? Eso fue lo que hice. Con cada palabra que pronunciaba, dejé que mis emociones guiaran el tono, el ritmo y el mensaje. Poco a poco, vi cómo las expresiones comenzaban a suavizarse, los ojos se abrían más y los cuerpos se relajaban. La resistencia se desvaneció. La multitud, que al principio parecía incontrolable, ahora estaba conectada conmigo de una manera que ni siquiera el lenguaje puede explicar del todo. ¿Alguna vez has experimentado ese momento en el que todo parece alinearse y sientes que puedes mover montañas solo con el poder de tu voz? Ese es el poder de la influencia masiva, cuando las emociones se sincronizan y el mensaje se convierte en una fuerza unificadora. A lo largo de los años, aprendí que la influencia masiva no se trata solo de hablar, sino de escuchar. ¿Cómo puedes influir en una multitud si no entiendes lo que necesitan? Si logras captar el pulso emocional de un grupo de personas, sabrás exactamente cómo guiar sus pensamientos y emociones hacia donde deseas. Es como tocar una sinfonía en la que cada nota está perfectamente sincronizada con el corazón colectivo de la multitud. El poder de controlar multitudes no es un truco barato, ni una herramienta de manipulación. Es la capacidad de conectarte con lo más profundo del ser humano, con sus deseos, sus miedos y sus aspiraciones. ¿Te imaginas lo que podrías lograr si pudieras usar este poder para el bien, para elevar a otros y guiarlos hacia un propósito común? Porque la verdadera influencia no reside en el control, sino en la inspiración. Y cuando logras inspirar a una multitud, cuando les das algo en lo que creer, ellos te seguirán, no porque los estés manipulando, sino porque has tocado algo dentro de ellos que siempre estuvo esperando ser despertado. Así que la próxima vez que te encuentres ante un grupo de personas, recuerda esto, no se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices, y más importante aún, de lo que sientes. Si puedes alinear tus pensamientos, tus palabras y tus emociones con el corazón de la multitud, habrás desbloqueado el secreto de la influencia masiva. ¿Qué deseas inspirar en los demás hoy? Porque cuando entiendes este poder, no solo puedes cambiar el rumbo de una multitud, sino que puedes transformar el mundo entero. Capítulo 11. Protección mental, fortaleciendo tu mente contra la influencia. Recuerdo un día, mientras caminaba por una calle bulliciosa, sentir cómo la energía de las personas a mi alrededor me envolvía como una bruma invisible. Cada rostro, cada mirada, parecía llevar consigo una carga emocional que no podía evitar absorber. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si estuvieras recogiendo los pensamientos, las emociones y las preocupaciones de los demás, incluso sin quererlo. Aquel día, comprendí algo vital: nuestra mente, si no está protegida, es como una puerta abierta por la que pueden entrar las influencias de los demás, sin que nos demos cuenta. La mente es un espacio sagrado, pero si no la fortificamos, queda expuesta a las corrientes externas, a las vibraciones que los otros proyectan sin siquiera saberlo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de pasar tiempo con ciertas personas, te sientes agotado o confundido? No es solo su presencia física lo que afecta, es su energía mental,
sus pensamientos y emociones invisibles que fluyen hacia ti. Y así, sin darte cuenta, te ves influenciado por ideas y sentimientos que no te pertenecen. Ese día decidí que ya no permitiría que mi mente fuera un receptáculo para las influencias ajenas. Empecé a estudiar y practicar técnicas que me ayudaran a construir una barrera invisible, una protección mental que me permitiera interactuar con el mundo sin perder mi centro. ¿Cómo puedes proteger tu mente cuando las influencias externas son tan poderosas y omnipresentes? La respuesta no está en evitar el contacto con los demás, sino en fortalecer tu mente desde dentro, de manera que las influencias externas no puedan penetrar tu campo mental. Al principio, pensé que bastaría con mantener pensamientos positivos y evitar situaciones estresantes, pero pronto me di cuenta de que eso no era suficiente. ¿Cómo puedes controlar todas las circunstancias de la vida? No puedes. La verdadera protección mental no se trata de aislarse del mundo, sino de desarrollar una fuerza interna tan poderosa que las vibraciones externas no te afecten. Es como aprender a nadar en medio de un océano agitado sin dejar que las olas te arrastren. Comencé a practicar una técnica sencilla pero efectiva. Cada mañana, al despertar, me tomaba unos minutos para visualizar un escudo de luz rodeando mi mente, una barrera invisible que me protegería de las influencias externas. Sentía cómo ese escudo se fortalecía con cada respiración, creando una capa de energía impenetrable que mantenía mi campo mental limpio y claro. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo tu mente se siente más ligera cuando tomas un momento para centrarte antes de enfrentar el día? Esa es la primera clave para la protección mental, la preparación consciente. Con el tiempo, noté que ya no me afectaban tanto las energías de los demás. Podía estar rodeado de personas que antes me habrían hecho sentir agotado o abrumado, y, sin embargo, mi mente permanecía tranquila, como un lago en calma. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si pudieras interactuar con cualquier persona, sin importar su estado mental o emocional, y mantener tu paz interior? Esa es la libertad que trae la protección mental. Una vez, alguien me preguntó, ¿cómo puedes proteger tu mente si ni siquiera puedes ver las influencias que te rodean? Le respondí, no necesitas verlas con los ojos, solo sentirlas con la mente. Cuando estás en sintonía contigo mismo, puedes detectar cuando una energía externa está tratando de entrar en tu espacio. Y en ese momento, tienes el poder de decidir si la dejas entrar o la rechazas. El simple acto de ser consciente de lo que estás recibiendo es en sí mismo una forma de protección. Pero proteger la mente no significa volverse insensible o indiferente a los demás. Significa aprender a discernir qué influencias aceptas y cuáles rechazas. ¿Te has dado cuenta de cuántos pensamientos y creencias que tienes hoy no son realmente tuyos? Fueron plantados por las palabras de otros, por las expectativas de la sociedad, por los temores que absorbiste de tu entorno. Fortalecer la mente contra la influencia externa no es solo un acto de protección, es también un acto de libertad. La libertad de ser tú mismo, sin las cadenas invisibles de las opiniones y energías ajenas. Un día, mientras hablaba con un amigo, me di cuenta de que él también estaba luchando con la influencia externa, aunque no lo sabía. Me dijo, siento que estoy constantemente siendo empujado en direcciones que no quiero, como si ya no tuviera control sobre mi propia vida. Lo escuché en silencio, y luego le pregunté, ¿cuántas de las decisiones que has tomado últimamente son realmente tuyas? ¿Y cuántas son el resultado de lo que otros esperan de ti? Su rostro se tensó, y supe que había tocado una verdad que él no había querido ver. La mente, si no está protegida, es vulnerable no solo a las energías externas, sino también a las expectativas y presiones del mundo. Pero cuando fortaleces tu mente, cuando construyes esa barrera invisible, puedes moverte por la vida sin ser arrastrado por las corrientes que te rodean. ¿Te imaginas lo que podrías lograr si tu mente fuera impenetrable a las influencias negativas, pero siempre abierta a lo positivo y edificante? Esa es la verdadera protección mental,
no es una pared rígida que te aísla, sino un filtro que solo deja entrar lo que nutre tu espíritu. La protección mental es una práctica diaria, un compromiso con uno mismo. No es algo que se logre de la noche a la mañana, pero con el tiempo te darás cuenta de que tu mente se vuelve más fuerte, más resistente. Podrás enfrentar cualquier situación, cualquier persona y mantener tu centro, tu paz interior intacta. Así que la próxima vez que sientas que las influencias externas están tratando de invadir tu mente, detente por un momento, respira profundamente y recuerda, tú tienes el poder de proteger tu espacio mental. Visualiza ese escudo de luz, siente cómo te envuelve y observa cómo las energías que no te sirven rebotan y se disuelven. ¿Cómo vas a proteger tu mente hoy? Porque cuando dominas el arte de la protección mental, no solo te liberas de las influencias externas, sino que también te conectas más profundamente con tu verdadero ser, con ese espacio sagrado dentro de ti que siempre ha estado esperando ser descubierto y fortalecido. Capítulo 12. El futuro de la influencia mental, ciencia y metafísica en convergencia. Era una noche tranquila, y mientras observaba las estrellas desde mi ventana, me pregunté, ¿hacia dónde se dirige el poder de la mente? Durante siglos, el hombre ha explorado las profundidades de su ser, buscando entender el alcance de su influencia, de su pensamiento y de su capacidad para moldear el mundo que lo rodea. En algún punto entre lo que llamamos ciencia y lo que llamamos metafísica, existe un puente invisible, una conexión profunda que ha estado presente desde el principio de los tiempos. ¿Cómo se entrelazan estos dos mundos? Esa es la pregunta que, ahora más que nunca, nos invita a contemplar el futuro de la influencia mental. Recuerdo una vez, cuando comencé a explorar los límites de mi propia mente, como me parecía que la ciencia y lo invisible se encontraban en constante contradicción. Los científicos me hablaban de los impulsos eléctricos en el cerebro, de cómo las conexiones neuronales creaban pensamientos, emociones y percepciones. Por otro lado, la sabiduría metafísica me revelaba que esos pensamientos y emociones no eran meras descargas químicas, sino fuerzas que tenían el poder de proyectarse, de influir en otras personas y en el entorno. ¿Te has preguntado alguna vez si la ciencia, con toda su precisión, puede realmente capturar lo que la mente es capaz de hacer? Con el tiempo, comencé a ver que estos dos mundos no estaban en conflicto, sino en un delicado equilibrio, uno que está destinado a converger en los próximos años. Las investigaciones científicas más avanzadas, con sus estudios sobre la energía, la mente y el comportamiento humano, están empezando a alcanzar verdades que los antiguos ya conocían. Verdades que hablan de la conexión entre todos los seres humanos, de cómo nuestros pensamientos no solo afectan nuestras vidas, sino también el campo colectivo en el que todos existimos. ¿Te imaginas cómo cambiará el mundo cuando la ciencia finalmente comprenda que la mente es mucho más que materia? Hace apenas unas décadas, la idea de que nuestros pensamientos podían influir en nuestra realidad era vista con escepticismo por la ciencia. Pero hoy, el estudio del cerebro, de la energía cuántica y de las ondas mentales está revelando algo extraordinario: nuestros pensamientos no están confinados dentro de nuestros cráneos. Viajan, se expanden, interactúan con el mundo físico de maneras que apenas estamos comenzando a entender. ¿Cómo es posible que algo tan intangible como un pensamiento pueda influir en lo que es tangible? Esa es la pregunta que la ciencia está empezando a responder y la metafísica ha sabido siempre. Uno de los momentos que me marcó profundamente fue cuando descubrí los experimentos sobre la intención dirigida. Científicos colocaban una planta en una habitación, mientras en otra, una persona se concentraba en enviarle pensamientos positivos. A pesar de que no había contacto físico ni interacción visible, la planta respondía. Crecía más fuerte, más vibrante. ¿Cómo explicar este fenómeno? La ciencia aún lucha por descifrarlo, pero la respuesta yace en la naturaleza misma del pensamiento como una forma de energía que, al igual que cualquier otra energía, puede influir en su entorno. La metafísica siempre ha hablado de esta conexión.
Sabemos, por ejemplo, que cuando dirigimos nuestros pensamientos con suficiente intención, estos pueden viajar a través del tiempo y el espacio, tocando a quienes deseamos influir, e incluso alterando el curso de los eventos. La ciencia, por su parte, está comenzando a descubrir el papel que la conciencia juega en el mundo cuántico, ese extraño y fascinante lugar donde las partículas se comportan de maneras que desafían todas las leyes conocidas de la física. ¿Te has preguntado alguna vez si nuestros pensamientos podrían estar jugando un papel activo en la creación de la realidad que percibimos? El futuro de la influencia mental, entonces, es una danza entre la ciencia y la metafísica. La ciencia nos ofrecerá las herramientas para medir, para observar, para confirmar lo que la mente es capaz de hacer, pero la metafísica nos enseñará a utilizar ese poder de manera consciente, guiada por el propósito y la sabiduría. ¿Cómo crees que cambiará el mundo cuando entendamos, de manera profunda, que nuestros pensamientos son la fuerza más poderosa que poseemos? Imagínate un mundo donde cada persona es consciente de su capacidad de influir no solo en su propia vida, sino en la vida de los demás, donde la mente se convierte en una herramienta de creación deliberada y no en un campo de caos descontrolado. Una tarde, mientras hablaba con un amigo que trabajaba en el campo de la neurociencia, me dijo, estamos descubriendo cosas sorprendentes sobre el cerebro, pero aún no podemos explicar cómo una simple intención parece alterar la realidad física. Le sonreí y le respondí, eso es porque estás buscando la respuesta en la materia, cuando la clave está en el pensamiento. El pensamiento no es solo el producto del cerebro, es la chispa que enciende todo lo demás. En el futuro, la ciencia avanzará lo suficiente como para confirmar lo que muchos ya sabemos en lo profundo de nuestro ser, que la mente es la fuerza más grande del universo. Y cuando eso ocurra, veremos una transformación en la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos unos con otros. Las barreras entre lo físico y lo metafísico se desvanecerán, y comenzaremos a vivir en un mundo donde la influencia mental será reconocida como la herramienta fundamental de la creación. ¿Te imaginas cómo sería un mundo en el que cada pensamiento estuviera alineado con un propósito mayor? Un mundo donde entendemos que cada idea, cada imagen que proyectamos en nuestra mente, tiene el poder de dar forma a la realidad. Ese es el futuro de la influencia mental, un futuro donde ciencia y metafísica caminan de la mano, revelándonos los misterios del universo y dándonos las llaves para crear, conscientemente, el mundo que siempre hemos deseado. Así que, mientras la ciencia continúa explorando los confines de la mente y la metafísica sigue iluminando los rincones oscuros del espíritu, nosotros estamos en medio de esa convergencia. ¿Cómo usarás ese poder que reside en ti? Porque, al final, el futuro de la influencia mental no está solo en los descubrimientos científicos o en los textos antiguos, sino en cada uno de nosotros, en la capacidad que tenemos de unir ambos mundos y utilizar ese conocimiento para transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Epílogo: el viaje hacia el poder interior. A lo largo de este viaje, hemos explorado los misterios de la mente, ese vasto territorio que nos define y, sin embargo, sigue siendo en gran medida un enigma. Hemos recorrido los senderos de la influencia, descubriendo que nuestras mentes no son islas separadas, sino que están conectadas por hilos invisibles que nos permiten influir, ser influenciados y, en última instancia, moldear la realidad a nuestro alrededor. ¿Qué has aprendido en este viaje? Más allá de las palabras y los conceptos, espero que hayas sentido una chispa, una verdad resonando en lo profundo de tu ser, que el poder que resides dentro de ti es mucho mayor de lo que alguna vez imaginaste. Este no es solo el final de un libro, es el inicio de algo mucho más grande, un despertar a la verdadera capacidad que tienes para dirigir tu mente y, con ella, el curso de tu vida. Recuerdo haber caminado, hace muchos años, con la mente llena de dudas y preguntas, buscando respuestas fuera de mí, creyendo que las soluciones vendrían de algo externo. Pero con el tiempo, y con la paciencia de la experiencia, comprendí que la verdadera magia no está en el mundo exterior, sino en la capacidad de la mente para darle forma.
¿Cómo te sientes al saber que, dentro de ti, llevas la herramienta más poderosa del universo? El viaje de la influencia mental no termina aquí. Lo que has leído es solo el comienzo. Cada día, cada momento, es una oportunidad para poner en práctica lo que has aprendido, para experimentar el poder de tus pensamientos, tu enfoque y tu intención. ¿Qué cambiará en tu vida ahora que sabes lo que puedes hacer con tu mente? Porque el verdadero conocimiento no es solo lo que aprendemos, sino lo que aplicamos en nuestra vida cotidiana. El futuro que imaginas es el futuro que creas. No hay límites para lo que puedes lograr cuando te alineas con el poder interior que siempre ha estado allí, esperando ser descubierto. La ciencia y la metafísica nos han dado las herramientas y el entendimiento, pero es tu voluntad, tu práctica y tu creencia lo que hará la diferencia. Así que, mientras cierras este libro, no cierres la puerta a lo que has aprendido. Llévalo contigo, úsalo y conviértete en el maestro de tu propia mente, en el creador consciente de tu realidad. ¿Cómo elegirás influir en el mundo que te rodea? Esa es la pregunta que queda al final de todo, la pregunta que solo tú puedes responder. Porque al final, el poder de la mente no es un conocimiento que se guarda en los libros. Es una fuerza viva, un viaje que cada uno de nosotros emprende a lo largo de su vida. Y ahora, el siguiente paso te pertenece. Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. Y si realmente quieres elevar tu vida de diferentes puntos de vista sobre espiritualidad, te invito a visitar mi canal Loaiza Martínez, donde encontrarás contenido espiritual a profundidad para seguir expandiendo tu mente y tu ser. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.